la culpabilidad. Esto se da cuando asumimos la responsabilidad de todos nuestros actos. Hay puntos muy interesantes de convergencia, ya que si examinamos a la culpabilidad desde el ramo legal, su fin es la de juzgar o sancionar. Inclusive hay casos muy interesantes donde, por ejemplo, a una persona se le puede sentenciar por homicidio culposo, ya que ocasionó un accidente sin premeditación y sin dolo. Sin embargo, el juicio sigue su curso debido a que la ley está aplicada a castigar la conducta o la omisión de las buenas prácticas, siendo la persona que ocasionó ese delito responsable del fallecimiento de la otra persona. Por eso se persigue el caso a nivel jurídico como tal. Sin embargo, esta definición no es tan lejana de la realidad, porque difícilmente tenemos una buena brújula moral y ética para poder examinar todas las situaciones. En psicología, por ejemplo, se utiliza para hacer una integración, ya que se cree que la culpa es esa emoción que todavía no hemos aceptado, aprendido a vivir con ella, dejándola ir, perdonado o llevándola a una causa donde no nos pese o lastime. Lo que busca la psicología realmente es la integración de esa culpa a tu vida. Ahora bien, si nos vamos a una base bíblica interesante, lo que hace la culpa y todo el examen alrededor de ella es para la redención. Nos pasa igual que con la ley. Nos excusamos de nuestras acciones debido a que no las consideramos nosotros malas. Sin embargo, no tenemos un buen dictamen sobre lo que es verdaderamente bueno, porque somos malos. Cuando nosotros entendemos esta situación, nos es más fácil entender de qué habla el pecado, del por qué somos responsables desde Adán y Eva, de cómo es heredar esa naturaleza pecaminosa, de cómo todo lo que se elucubra en mi corazón, en mis pensamientos y en todo lo que yo soy, tiene una consecuencia posiblemente física, lo cual me hace culpable de juicio, y no solamente ante el ámbito terrenal, sino ante el ámbito judicial, ya que nosotros, aunque querramos no saber, estamos regidos por unas leyes divinas, que tú las aceptes o no, esa es otra cuestión. Sin embargo, cuando nosotros seamos enfrentados y veamos Dios cara a cara, obviamente después del momento de nuestra muerte, cuando estemos en juicio frente a Jesús, Él solamente dictaminará dos cosas. Dirá tu nombre o dirá que no te conoce y te irás a pagar justamente cosas que no reconociste. Ahora bien, lo que sucede aquí y lo que necesitamos es una palabra griega que se usaba, que es metanoia. En la traducción bíblica se hace como renovando nuestra mente. Por ejemplo, retomando la situación judicial principal, tú ocasionas un homicidio doloso y eso es porque tú premeditaste esa situación y eres consciente de eso. Y sí, el castigo es más alto. Pero si tú provocas un homicidio culposo, que se refiere a la culpa y responsabilidad que tú tuviste sin premeditación, no podrías tú alegar causas difíciles de que tú, por no saber, simplemente no eres responsable. Igual también pasa con la escritura y con todas las cosas de la vida, porque el no conocer las leyes y el no reconocer a Dios y el no conocer muchas de esas cosas no nos exime de nuestra responsabilidad. Así que en ese momento se seguiría un juicio por homicidio culposo, porque tú podrías haber hecho algo al respecto. Y en este caso, siempre en todos los tres ámbitos, cuando convergen el judicial, el psicológico y obviamente el espiritual, se trata
de la conciencia. Nosotros no somos realmente conscientes de quiénes somos. Excusamos nuestras actitudes, excusamos los hechos que hacemos y pensamos y creemos. Los hacemos buenos, no solamente ante nosotros, sino ante los demás. Pero, ¿realmente es así? ¿Cómo navegamos con tal certeza de que sí tenemos esa brújula donde podemos examinar con verdad todos nuestros actos cuando no tenemos justamente una medida para compararnos? Y si nos comparamos con una medida, es decir, humana, pues tal vez resultaríamos buenas personas. Si te comparas con el peor de los asesinos, de los violadores, de los rateros, pues claro, te verías muy bien. Pero esa no es la medida justa y de verdad con la que incluso podríamos ser medidos. La única forma es compararse directamente con Dios. Y si no conoces a Dios, estamos aún más perdidos. Así que antes de hacer todo esto, necesitamos reconocer que necesitamos esa conciencia, ese razonamiento para poder ver cosas que antes no éramos capaces de ver. Y sí, es asumir responsabilidades. Y sí, a veces es reparación de daños. Y sí, es dejar de correr y culpar a los otros por quién eres tú y por lo que haces tú. Y sí, también es doloroso. Sin embargo, no hay otra forma de crecimiento. Tú te puedes pasar la vida completa evitándolo, pero cuando estés frente a Dios, seguramente Él te hará recordar cada paso, cada cosa que pensaste, cada situación que hiciste, cada segundo de tu vida que ni tú mismo recordabas. Y en ese momento, entonces sí, tendremos que enfrentar ese juicio. Al final, si lo vamos a hacer, sería mejor hacerlo ahorita, porque si tanto nos quejamos de la maldad, de la inseguridad, de la violencia, de que si fulanito, sutanito conoce más o menos a Dios y yo tengo la razón, lo mejor sería siempre examinarse uno mismo, para que de ahí surja esa necesidad. Y de esa necesidad lleguemos a quien puede cubrir esa necesidad, que es Dios. El rey David siempre lo dijo. Él, inclusive, podemos leerlo no solo en su historia, sino en los salmos. Él era capaz de asumir su responsabilidad, aunque al principio pareciera que no lo veía, como en el caso de Betsabé, cuando el profeta Natán se enfrenta con él. Él lo reconoce, asume su responsabilidad, asume el castigo y después pide misericordia a Dios sabiendo que es culpable. Pero nosotros vamos a Dios pensando que no somos culpables y pedimos misericordia. Es una contradicción muy grande. Tenemos que aprender a asumir, tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que tener conciencia y razón de todo lo que nosotros somos y dejar de culpar a todos. Y solamente así podremos encontrar la verdadera paz, la verdad, la luz, conocer muchas cosas, porque ahora sí estamos dispuestos a aceptarlas. Y como siempre se los he dicho, vayan a Dios como estén. Él los ama mucho, es lo mejor que han hecho. Es por ello que siempre es Él quien los busca. Así que solo ustedes acepten. Acepten su gracia a través de esa cruz, pagando algo que tú y yo no podíamos pagar. Acepten su amor para poder darlo. Acepten ese perdón para poder perdonar a quienes nos han lastimado. Aceptemos esa misericordia para también poder detener nuestra mano cuando alguien nos ha herido. Y aceptemos esa gracia como ese regalo inmerecido para poder acceder a Él por medio de Jesús ante la presencia de un Dios santo. Bendiciones a todos.